Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y vamos a analizar justamente lo que está ocurriendo en los temas electorales. Sabemos que la situación es bastante compleja, pero hoy estamos justamente a 101 días para las elecciones generales del 30 de noviembre. Vean ustedes, estamos en contra del tiempo. La Unidad de Fiscalización Transparencia de los fondos de las campañas políticas hasta esta fecha, vean ustedes, no cuenta con un presupuesto asignado para fiscalizar las campañas políticas. Vean lo grave de la situación. ¿Y qué pasó también en las internas? Muchos candidatos, precandidatos, no presentaron sus informes. Y esto sí es lamentable porque recordemos que venimos de una etapa, de unas campañas financiadas por los narcos, los narcopolíticos. Y esto, el hecho de que se fiscalicen sus fondos significa que tiene que haber transparencia y una competencia leal, porque sabemos que estos sectores, este crimen organizado, tienen muchos fondos y pueden desequilibrar cualquier tipo de elección popular. Han habido dos informes, uno de CESPAD y el otro de la Red por la Democracia, Defensa de la Democracia. Ambos han señalado estos mismos puntos, que 4 de las 8 etapas claves no se han cumplido en los plazos establecidos en el cronograma electoral, lo que pone en riesgo la certeza y la transparencia del proceso. Vean ustedes, 4 de los 8. El informe de CESPAD y de la Red por la Defensa de la Democracia advierten de peligros electorales para las elecciones del 30 de noviembre. ¿Por qué? Hasta estas alturas no tenemos TREP, no tenemos biometría, no tenemos auditoría. Y si vemos además, ya el 1 de septiembre, ya asume como presidenta del Consejo Nacional Electoral la abogada Ana Paola Hall, del Partido Liberal. Después de todos estos, como dice, dimes y diretes, pues justamente ellos asumen ya la presidencia. Pero sí nos preocupa el hecho de que tampoco hay avances en las personas que obstaculizaron este proceso. Si ustedes recuerdan, el nefasto 7 de julio, cuando los colectivos del Partido Libertad y Refundación impidieron la presentación de ofertas del TREP. Esta crisis duró casi un mes, lamentablemente, y ese es el retraso que tenemos. Esta semana también ya las 5 empresas que presentaron ofertas van a hacer las pruebas, si realmente cuentan con una tecnología para hacer esta transmisión rápida de resultados. Esperemos que se dé, porque eso viene a dar paz y tranquilidad. Y si no, volveremos al conteo manual que por muchos años estuvo en el país. Y ahora lo que vamos es por la defensa de las mesas electorales. Justamente, tanto CESPAD como la Red por la Defensa de la Democracia, ellos presentaron, en el caso de la Red por la Defensa de la Democracia, presentaron justamente el informe, donde ellos dicen que durante la presentación analizamos los retos actuales del proceso electoral, los retrasos en el cronograma, la politización del Consejo Nacional Electoral y el uso de recursos públicos para campañas y tendencias en redes sociales. Si podemos poner en la parte del resumen, aquí vemos que este fue justamente ayer y dice que a 102 días de las elecciones generales persisten las fallas en el cronograma y debilidades institucionales. El informe revela el uso de recursos estatales, tanto medios de comunicación como recursos financieros, para fortalecer a la candidata oficialista y mínima efectividad del Tribunal de Justicia Electoral y el Ministerio Público. Dice la Red por la Defensa de la Democracia, presentó este miércoles la 4ª entrega del Observatorio de la Democracia, un informe que revela un panorama alarmante sobre el estado de la institucionalidad y el desarrollo del proceso electoral a solo 102 días de las elecciones generales en Honduras. De acuerdo con el informe, el cronograma electoral enfrenta un retraso significativo,
4 de las 8 etapas claves no se han cumplido en los plazos establecidos, lo que pone en riesgo la certeza y la transparencia del proceso. Esta situación, según la red, es reflejo de la extrema partidización de las instituciones que han priorizado intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos ciudadanos. El informe también revela la inacción del Ministerio Público ante las denuncias por delitos electorales. De los 196 delitos tipificados en el marco del proceso electoral, únicamente 4 han concluido en requerimientos fiscales, lo que representa una efectividad de apenas el 2,04%. Este bajo nivel de respuesta evidencia, según la red, un debilitamiento de la capacidad de la acción penal, una permisividad frente a las irregularidades que afectan directamente la confianza ciudadana. Asimismo, el análisis advierte sobre la ineficiencia del Tribunal de Justicia Electoral, que solo ha emitido 4 sentencias de los 41 recursos admitidos, lo que equivale a una efectividad jurisdiccional de apenas 9,7%. Para la Red para la Defensa de la Democracia, este desempeño mínimo debilita el rol del Tribunal de Justicia Electoral como árbitro confiable en la resolución de conflictos electorales. Otro de los hallazgos preocupantes es el uso indebido y desproporcionado de los recursos públicos en pleno año electoral. El aumento del gasto de bonos y publicidad oficial, junto con la utilización de medios de comunicación estatales para favorecer al oficialismo, constituye claras violaciones a la ley electoral y la refuerza la desigualdad en la competencia política. El informe también documenta un deterioro del espacio cívico, amenazas, hostigamiento y campañas de odio en contra de voces críticas amplificados en redes sociales por cuentas afines al oficialismo. Ante este panorama, la Red por la Defensa de la Democracia exige a las autoridades electorales y de justicia actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso íntegro y pacífico. Finalmente, la Red instó al pueblo hondureño a mantenerse vigilante y activo en la defensa de la democracia. Honduras merece elecciones sin amenazas ni retrocesos. El futuro democrático del país depende de que este proceso se desarrolle en paz, transparencia y respeto a la voluntad popular. Concluye ese informe presentado por la Red y el Observatorio de la Democracia. Esto para que veamos lo que dice justamente la Red por la Defensa de la Democracia. Pero también CESPAD, que está llevando también otro observatorio político, advierte de otros aspectos, pero al final ambos informes coinciden con las preocupaciones de los diferentes sectores. Imagínense que estamos a 101 días de las elecciones y la unidad que fiscaliza los fondos de las campañas políticas no tiene asignado presupuesto. Ese es el Congreso que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que presentaba CESPAD. Aquí, por ejemplo, habla de las... obviamente habla que fueron aproximadamente 311,000 personas las que participaron en la caminata por la paz y la democracia. Esto es parte del informe que da, este es el mismo de la red. De la red, el de CESPAD creo que es el otro tuit. Esta es la presentación porque ahí hablaba, pero podemos seguir dando, ahí hablaba de los 4 pilares, el proceso electoral, el espacio cívico, el Estado de Derecho y la efectividad de la democracia. Y aquí pues vemos este tipo, que son los 4 pilares que dicen ellos de que les preocupa la situación de este Observatorio de la Democracia, donde están todas las organizaciones que están llevando esta fiscalización. Ya está aquí con nosotros nuestra compañera Gabriela Plata, que nos tiene más información sobre este tema. Gaby, muy buenos días. Vamos con usted. Muy buenos días.
licenciada Emma Calderón, como usted lo detallaba, en este momento nosotros nos encontramos dialogando con el abogado Juan Pablo Ramírez en relación a todo lo que ha pasado precisamente con el cronograma electoral. Ya nuevamente la consejera Cosette López ha afirmado que bueno, ya se ha retomado precisamente, se han ajustado algunos cambios. Sin embargo, esto podrá dar la garantía de elecciones transparentes en el país. Muy buenos días. Sí, es bueno que estas damas y ese caballero que forman el Consejo Nacional Electoral hayan entendido ya el mensaje, inclusive, que les ha venido de afuera, de las iglesias, de un cura y de todo el mundo, diciéndoles pónganse, ¿verdad? No pongan en riesgo el proceso electoral por diferencias que pueden ser resueltas como equipo de trabajo y como órgano colegiado. Eso es bueno, que ya se respete mutuamente y que vengan a trabajar a partir de ahora 24/7. Recordemos que según se dijo, pues el día de hoy van a hacer las evaluaciones y las pruebas técnicas de las empresas que van a llevar a cabo el TREP, para que después venga la adjudicación de una empresa que no sea de maletín, que sea una empresa competente, con capacidad técnica, con capacidad logística y con un personal calificado, a efecto de que no volvamos a incurrir o venir al círculo vicioso de que es una empresa sin credibilidad, cuestionada, la que sea adjudicada, y que volvamos al círculo de el fraude. Entonces, por lo tanto, yo creo que es interesante que sigan con el cronograma electoral, pero a partir de ahora yo creo que es 24/7 para que no se les vuelva a desfasar. En esta misma línea es importante enfatizar las disposiciones que tomará esta comisión evaluadora, y en relación a lo que usted detallaba, a estas 5 empresas que han presentado sus ofertas, muchas de ellas, muchas de las cuales han sido cuestionadas, principalmente Smartmatic, por presuntas acciones en relación con otros países. ¿Cómo podemos mitigar este tipo de acciones y asimismo podría desencadenar una nueva crisis la elección de la misma? Miren, en este proceso de licitaciones hay varias fases, y si una fase está mal hecha, una empresa no pasa a la otra, a la siguiente fase. Entonces me imagino que ahorita es donde ya hicieron la fase de los requisitos para que la empresa pueda competir, me imagino, para que estén haciendo las evaluaciones técnicas. Ahora, si no pasa a la fase técnica, entonces ya la empresa ya no puede seguir, ¿no? Y aunque siga, pues prácticamente ya no tiene acceso a ser adjudicada. Entonces me imagino que la parte técnica, que lo deben hacer personas altamente calificadas de todos los que trabajan en el tribunal y con observadores del Consejo y con todos los observadores, va a ser básica para que le adjudiquen a una empresa, como lo vuelvo a repetir, que no sea de maletín, que sea técnica, jurídica y logística, y con personal calificado para que pueda llevar a cabo este proceso sin mayores cuestionamientos, y que tenga sobre todo un elemento que se llama credibilidad, sin mencionar empresas, pero ya cuando una empresa empieza a perder imagen y credibilidad, entonces ya volvemos al círculo vicioso del fraude y de los cuestionamientos. Lo mejor sería que le adjudicaran a una empresa que cumpla a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos técnicos y jurídicos. Misma línea, y ya para ir cerrando, lo que muchos afirman, si bien es cierto, ya se ha retomado el orden del cronograma electoral, podrá dar la garantía que cada una de estas decisiones que se tomen puedan ejemplificar el verdadero desarrollo de elecciones transparentes, precisamente. Mire lo que todo el mundo espera. Si usted observa, los partidos políticos, los consejeros tenían ya un ambiente un poco oscurecido, raro, tóxico en el país, ¿verdad? Al grado que se les mandó un mensaje muy fuerte de las iglesias en la caminata, luego se les envió un mensaje del Padre, después de misiones internacionales, y yo creo que ya entendieron de que no pueden seguir en esos juegos, ¿verdad? Sino que tienen que ver el proceso de la manera más justa y transparente. Muchas gracias, le agradecemos, abogado Juan Pablo Ramírez, dándonos detalles precisamente sobre estas acciones que emplean precisamente al Consejo Nacional Electoral, y ya nuevamente se han retomado esas disposiciones dentro del cronograma electoral. Ahora la duda surge si cada una de estas acciones que se tomen verdaderamente podrán dar la garantía del desarrollo de elecciones generales en el país de forma transparente, cumpliendo con cada uno de los estándares. Es lo que nosotros podemos informarles, compañeros. Regresamos hacia el estudio principal. Gaby, solamente una consulta, puedes consultarle al abogado realmente qué va a pasar también con el Ministerio Público, porque tiene deudas de investigación desde las elecciones del 9 de marzo. O sea, todavía quedan. Y hay tantas denuncias que no han avanzado.
Bueno, es importante poder conocer, abogado, desde Estudio Principal nos están diciendo qué pasará precisamente con el Ministerio Público. Sabemos que aún hay muchas acciones que fueron empleadas en relación a la persecución del delito sobre lo ocurrido durante el 9 de marzo. ¿Qué disposiciones podrá argumentar? No, el ministerio tiene que hacer su trabajo, no puede precipitarse, no hay que sacarle carrera, porque si no vuelve a lo mismo, a presentar requerimientos que no tienen ningún efecto en los tribunales. El ministerio tiene su función, hay que dejarlo que trabaje, en su momento van a proceder, me imagino yo. Caso contrario, el proceso electoral no se puede detener. ¿Cómo podemos calificar el accionar del Ministerio Público en la persecución del delito? Hasta ahora yo creo que no ha sido muy bueno, porque ha sido más por entusiasmo, por emotividad, que por efectividad en las investigaciones. Muchas gracias, le agradecemos, abogado. Bueno, las reacciones, licenciada Egma, precisamente a todo lo que ha ocurrido precisamente desde el desarrollo de elecciones el 9 de marzo y hasta el día de hoy, donde muchos cuestionan precisamente la persecución de cada uno de estos implicados en relación a los delitos electorales. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela Plata por este informe, porque la preocupación es de todos los sectores, no solamente los partidos políticos, sino que toda la ciudadanía que está convocada para estas elecciones generales del 30 de noviembre. Esto es bien importante. También CESPAD emitía un informe, justamente porque son las mismas preocupaciones, como dicen, desde diferentes puntos de vista, pero al final nos une una sola preocupación, la transparencia. Por ejemplo, aquí dice el nuevo informe de CESPAD Honduras, legitimidad en juego, desafíos y propuestas para las elecciones 2025 en Honduras. Dice, advertimos sobre riesgos para el proceso electoral. Dice, 1, debilidad institucional en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia. 2, violencia política y judicialización. 3, discursos anticipados de fraude que erosionan la confianza, dice. A menos de 4 meses de las elecciones, el reto es claro, evitar que la legitimidad democrática siga en juego. Justamente, y cuando vemos, por ejemplo, el informe completo, aquí, pues, este es el informe de CESPAD, que habla de la legitimidad en juego, desafíos y propuestas para las elecciones del 2025 en Honduras. Esto pues son parte de las mismas preocupaciones que se tienen, porque sabemos que aunque han habido avances, realmente la parte política, por las decisiones políticas, se han venido al traste. Ahí decía, por ejemplo, entre el 5 de junio y el 5 de agosto del 2025, el proceso electoral hondureño avanzó formalmente hacia la celebración de las elecciones generales convocadas para el 30 de noviembre. Durante este periodo, el Consejo Nacional Electoral ejecutó hitos claves del cronograma oficial, como la publicación del padrón preliminar, el cierre de inscripción de partidos, la oficialización de candidaturas, el sorteo de posiciones de papeletas, la apertura de procesos de contratación para tecnología electoral. Sin embargo, estos avances técnicos constataron con un entorno político y social marcado por la desconfianza institucional, denuncias anticipadas de fraude, la movilización de fuerzas partidarias, la expansión de un clima de violencia e intimidación. Lejos de consolidar un escenario de certidumbre democrática, el periodo analizado evidencia una creciente disputa por la legitimidad del proceso, tanto a nivel nacional como internacional. Las acusaciones cruzadas entre ambos cruzadas en los actores oficialistas y oposiciones, las fracturas institucionales dentro del propio Consejo Nacional Electoral, las alertas sobre irregularidades en el padrón electoral y las amenazas a la integridad física y simbólica de actores políticos y sociales revelan que el sistema electoral hondureño opera bajo fuerte estado de tensión. A esto suma un déficit persistente en la fiscalización del financiamiento político. Este informe, dice, tiene como objetivo documentar, analizar y sistematizar los hechos más relevantes ocurridos durante el periodo monitoreado en el marco del proceso electoral, a partir del seguimiento de fuentes oficiales, medios de comunicación y actores sociales relevantes. Busca además aportar elementos de análisis que permite participar riesgos, identificar patrones de conflictividad y promover una vigilancia ciudadana activa frente a los desafíos
que enfrenta la democracia en Honduras. Estos son parte de los señalamientos que coinciden. O sea, cualquier informe que veamos a estas alturas va a coincidir. Está con nosotros justamente el abogado Germán Leicelar, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana, porque en realidad nos preocupa. Nos preocupa, por ejemplo, esos niveles de ineficiencia de las autoridades. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias y muy buen día, Emma. Es un placer y esperamos poder aportar a lo que se nos está consultando. Yo creo que la situación ya está planteada. O sea, ya ahorita no podemos negar que está paralizado en un 50% el cronograma electoral, lleva de retraso 50%, por lo que habíamos analizado en fechas anteriores con usted mismo, abogado, los dueños de los tres partidos políticos, porque es el tripartidismo el que está enrollado en este tema. Pero vemos ineficiencia, por ejemplo, el Ministerio Público, Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, que a estas alturas no tiene el presupuesto para la fiscalización de las campañas electorales. Este es un panorama que lo que pone en riesgo, porque se puede solventar, pero queda esa sensación de desconfianza, de no credibilidad al proceso, que esto es lo más grave que puede ocurrir en las elecciones del 30 de noviembre. Sí, bueno, mire, yo quisiera darle un enfoque, y gracias por su pregunta y la oportunidad de participar. Mire, lamentablemente, si nosotros hiciéramos un listado para evaluar lo que es un cronograma electoral, tenemos que valorar aspectos de legalidad, es decir, si está elaborado el cronograma de acuerdo a lo que constituye la norma constitucional, la ley electoral, si en las etapas que se están definiendo están incluidos todos los espacios como ser convocatoria, inscripción, campaña, votación, los escrutinios, si los plazos se están manejando de acuerdo a lo que establece la normativa, los tiempos y la realidad para la ejecución, equidad, transparencia en los procesos, certeza de que los parámetros de las empresas que tienen que licitar insumos externos están hechos de manera sólida, transparente, si lo que es la participación y los controles sociales que tenemos derecho a tener como sociedad forman parte de esto, etcétera, de cosas, y hasta podemos hablar de comparación de estándares. Ahora quiero ir a esto. ¿Cuál es el problema fundamental? Que su pregunta es excelente y es una pregunta que se está haciendo toda la sociedad. ¿Qué es valorar un cronograma electoral desde una perspectiva seria, formal, responsable de una sociedad que pretende construir un sistema democrático sólido? Bueno, ya lo mencionamos, legalidad, legitimidad, equidad, confianza ciudadana y otros aspectos. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que toda esa incidencia, donde es tan sencillo como que alguien arbitrariamente decida dejar de ir a una sesión, algo que nos lleva para ver el ejemplo de las primarias, que simplemente porque alguien decidió, quien haya sido, no quiero señalar a nadie, decirle a un autobús, vaya, estaciónese ahí, y si lo encuentran, váyase para otro lado. Me explico, el problema es la falta de seriedad que hay en el manejo de las cosas. ¿Por qué? Porque hay una serie de manos externas manipulando, y lo digo con respeto a los consejeros actuales, porque, como he dicho antes, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo. Lamentablemente, estamos sometidos a una serie de presiones porque no se respeta la independencia del instituto. ¿Y por qué? Porque obviamente es una extensión de los intereses de los partidos. Yo amplío lo que usted dijo del bipartidismo, porque no es un bipartidismo, son 3 partidos ahora, que de alguna manera uno de los partidos es casi el mismo partido originalmente, por lo menos tiene el mismo origen. Pero ese es el grave problema, que tenemos un sistema electoral que, si usted lo ve en la ley y lo ve en la forma que se está manejando, tiene una serie de fortalezas,
tiene debilidades que derivan directamente de esa intromisión partidaria porque no se le da independencia. Podemos decir que el cronograma puede estar bien, pero luego tenemos una sociedad que no ve el cronograma con la profundidad que se debe. Somos simplistas, pensamos que simplemente es la convocatoria de la elección, el momento del voto, la entrega de las urnas, cuando, como se ha dicho en muchas ocasiones, hay miles de pasos que se tienen que realizar para que el cronograma se lleve a buena ejecución. Pero cuando vemos tanta mano incidiendo en una situación que debe estar en control de una institución independiente, es bien difícil. Termino con este ejemplo, y a los que nos están escuchando. Imagínense que nuestras manos tuvieran dedos que piensan independientemente, que no tienen una verticalidad de un cerebro que está controlando el funcionamiento de nuestros brazos y nuestra mano, y cada dedo decide dispararse en una dirección. Calcule qué sería nuestro cuerpo. Seríamos disfuncionales totalmente, y lo uso como ejemplo para dar un poco lo que pasa en el momento electoral nuestro. Sí, y esto justamente es lo que nos preocupa. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, porque sabemos que la parte de tecnología tenía que estar 4 meses funcionando, va a ser menos de 3 meses, aunque no sabemos si se va a ejecutar. Pero el mayor problema que siento yo es ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tener otra crisis, porque superficialmente se ha superado lo que hemos visto, la crisis a lo interno del Consejo Nacional Electoral, pero hay muchas aristas. Todavía no tenemos un informe de lo que sucedió el 9 de marzo. Yo creo que el pueblo hondureño merece esas explicaciones, pero eso lo vamos a analizar, abogado, después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos aquí en Diálogo de Impacto, conversando con el abogado Germán Leicelar. Analizábamos en el primer segmento algo que la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, de los miembros, la politización, ha generado esta crisis. En estos momentos, a 101 días de las elecciones, hay un retraso del 50% del cronograma electoral, y es la parte medular, podemos decir, la parte más de impacto, porque sabemos que el otro proceso está corriendo normalmente, lo que es la parte del Censo Nacional y el Padrón Electoral. Esto lleva su cronograma, ya está a tiempo, ya está avanzando en todos sus aspectos, pero sin embargo, la parte de transparencia es la que está en riesgo realmente. Y en riesgo porque lleva de retraso más de un mes. Debió adjudicarse el 29 de julio el TREP, para dar pruebas, para hacer que se hicieran durante estos 4 meses que quedaban, pues hacer todos esos avances. Pero sin embargo, este retraso ha movido todo. En estos momentos, hasta esta semana, se van a empezar a hacer justamente las pruebas de biometría. Abogado, lo que me preocupa a mí aquí realmente es, ¿va a haber tiempo para todo esto o vamos a ir con dudas a un proceso? Sí, bueno, mire, yo creo que es bastante fácil de decir que el tiempo se acabó hace rato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Va a generar decisiones aceleradas, o que se imprima velocidad a procesos que quizás deberían tomar más tiempo o llevarse con la calma debida para que se hagan apropiadamente. O sea, al final, lo terrible, Emma, es que este proceso, que debió ser un proceso que nos llenara de tranquilidad, que nos llenara de calma, que nos llenara de certeza, que viera, vaya, no al 100, pero que fuera aceptable en cuanto al tema de la voluntad popular, que es fundamental para el entendimiento adecuado de la democracia, terminó siendo uno de los procesos más manchados, ¿no? Y por cosas tan sencillas como las que ya señalé previamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, ya el tema de la legalidad, el tema del cronograma, el tema de los tiempos, ya, como dice la gente común, ¿verdad?, en los dichos de la calle, ya pasó de noche. Ya hoy es tarde para superar una cantidad de cosas,
Esperemos que estos acuerdos que han llegado ya hagan que por lo menos la parte que queda se le pueda imprimir la velocidad necesaria, que se alcancen los tiempos que se necesita para llegar a funcionar adecuadamente, pero eso no va a quitar el fantasma que tenemos de que en cualquier momento pasa cualquier situación. Porque en este momento todo es celebración, todo es felicidad, ya los consejeros están hablando entre ellos, ya las cosas funcionan. ¿Y qué nos garantiza que en el siguiente minuto ocurre otra situación? Por las razones que sean ridículas o sean serias, y algo viene a interceder nuevamente en el proceso. Cualquier cosa, legal, no legal, de ambiente externo, de opiniones de fuera, de me decido no seguirme reuniendo nuevamente porque hoy ya no me gustó tal cosa. Esa es la grave situación, que a pesar de todo, de que se han superado una serie de cosas, lo cual, repito, felicito, lamentablemente, como dije, el Consejo Electoral y los consejos necesitan todo el apoyo nuestro, y por eso yo me expreso de esta manera, pero no debo dejar de decir que la certeza de que cualquier cosa puede pasar parece pesar más que la certeza de que las cosas van a funcionar. Y aquí yo creo, abogado, que hay que separar algo y hay que reconocer. Realmente los consejeros no han actuado con independencia, y eso es lo que ha afectado, porque si los hubiesen dejado a ellos tomar las decisiones de manera independiente, sin intervención de los dueños de los 3 partidos políticos, no hubiese generado este problema. O sea, 3 personas generaron este problema. Y el problema es que no hay sanciones, porque tenemos un ministerio público que está ciego porque en delitos electorales aquí hay muchos, y aquí sí hay graves, ¿verdad? Porque impedir, para mí, ¿verdad? No sé si yo estoy equivocada, y usted me corrige, abogado, impedir que se presenten las ofertas para la transmisión de resultados electorales, no sé si es un delito de terrorismo también. Sí, mire, sin duda, pero mire, es que volvemos al punto, mire la falta de seriedad. ¿Qué genera el conflicto de todas las investigaciones y denuncias? Yo no veo acciones tan veloces y tan raudas con todo lo que ocurrió en las primarias, que tenía elementos de sobra para que se corrieran a hacer requerimientos fiscales, investigaciones profundas, porque aunque lo vemos como poca cosa, una cosa tan simple como no entregar urnas puso en precario todo el proceso electoral, porque las primarias son parte fundamental de todo este proceso que estamos mencionando, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, tan simple como cambiarle una letra. La renuncia, que dicen algunos no era renuncia, de Ana Paola Hall, en el Congreso se les antojó ponerle una D a la R y pasó de renuncia a denuncia. Sí. ¿Cierto? ¿Va? Con una interpretación que no les compete. Y de ahí parte una denuncia que también a todas luces incide negativamente en el desarrollo del proceso. Porque imagínense que si usted está en el Consejo Nacional Electoral, está tratando de salir adelante con todos esos elementos exógenos que estamos mencionando, y encima una renuncia que expresa una serie de cosas graves, no lo vamos a discutir que no sea así, pero de eso se convierte en una denuncia que activa de inmediato toda una serie de acciones desde la Fiscalía que en ocasiones anteriores, si hubieran merecido el mismo trato, no generaron la misma velocidad. ¿Me explico? Entonces, esa es la problemática, que por más que usted quiera buscarle las aristas legales y el ordenamiento lógico de toda la estructura que mencioné al principio de mi intervención, resulta que eso pasa a segundo plano, porque en cualquier instante, la menor cosa, insignificante o no, puede ser excusa, porque los intereses que priman son los de esos grupos que están ocultos, que no están al frente, están manejando los hilos desde atrás, y entonces al final, sin pretender afirmar que los consejeros están ahí actuando por órdenes de los demás,
se los han puesto ahí, porque no me voy a atrever a semejante cosa, no tengo prueba alguna, pero lo que sí es claro es que hay una incidencia directa en esas cuestiones y lo hacen de manera indirecta, que es la manera más peligrosa, porque ellos están ahí. Hemos visto el intento de ellos en determinados momentos de mantenerse firmes ante las obligaciones que tienen, pero hemos visto momentos en que ya no pueden mantenerse firmes. Entonces viene mi pregunta: esa falta de firmeza que en determinado momento vimos, ¿es porque ellos están siguiendo órdenes o porque llega a un punto que tanto manoseo, tanto interno como externo, llega a un nivel que ya no les permite actuar como deberían por la falta de independencia? Yo creo que como una conclusión además de esto que estamos discutiendo, es que es urgente, una vez que superemos este elemento y tengamos elecciones, esperemos que así sea, las reformas que tienen que venir, tanto para el tema de las elecciones en general, una segunda vuelta, los distritos electorales, elementos que den una mayor representatividad y legitimidad a quienes son elegidos. Pero fíjense que aquí lo que preocupa, yo sé que las reformas, y nos prometen reformas, todos los que pierden prometen reformas, porque hay que decirlo. Todos los que pierden exigen reformas. Pasan 4 años y no hay reformas. Pero imagínense, y lo poco que podemos avanzar, porque el TREP como sea, es un avance. Es un avance. Claro. Pero ni siquiera, y quieren retroceder. Interrumpa. Los avances hay que abrazarlos y conservarlos, pero se tiene que estructurar toda una nueva forma. Y termino con esto: la parte fundamental en este momento es el órgano electoral. El órgano electoral no puede seguir siendo objeto de todas estas instancias partidarias. Perdone, pero era la conclusión. Le doy la palabra y seguimos. Sí. No, y yo coincido con usted. O sea, tiene que haber una independencia total. Mire, vamos a tener una cantidad de observadores. Nunca se había visto que venían misiones de pre-observadores, de pre-observación. Bueno, pero mire qué interesante, el interés en el sistema electoral nuestro, en el proceso electoral actual, es evidente. Estamos bajo la lupa. Mire los resultados que se dieron en Bolivia. Todo deriva de todos los cuestionamientos que se dieron acerca de lo de Venezuela. Pero mire qué interesante, parecería que a todos los actores internacionales les interesa más el proceso electoral nuestro con un resultado creíble que a nuestra propia ciudadanía y a nuestros propios gobernantes. Y ahí es donde está la verdadera problemática, porque al final, fuera de todas las reformas que estoy proponiendo, que como usted dice, siempre es un bla bla, pero yo creo que si ha sido un bla bla, señores de la clase política y las personas que estén en el Congreso cuando vengan, eso ya no puede ser un bla bla. Es una necesidad absoluta, es una certeza de que no podemos ir a un proceso electoral con las mismas reglas, porque si ahorita logramos librarla, es por una cuestión de una suerte increíble, como dicen los que están manejando el tema, nos vamos a salvar por un pelito de rana calva. Sí. Imagínese que como la clase política, vamos a enfrentarnos nuevamente en proceso electoral sabiendo lo que nos va a venir. Sí. Y aquí yo creo que hay algo que sería paradójico, y es el hecho de que vendimos las elecciones del 2021 como una de las elecciones más transparentes, porque hay que reconocer, bueno, en la planilla presidencial y en las alcaldías, porque yo en la de diputados no meto mis manos al fuego. Ahí es un solo relajo. Pero en la planilla, en la elección presidencial del 2021 se vendió a la comunidad internacional como un gran avance en las elecciones democráticas en Honduras. Y vamos a retroceder en este 2025. Claro, pero es que ahí es donde viene la problemática. Con todos estos actos, ¿qué credibilidad podemos tener? Yo he escuchado muchos comentarios y yo quisiera tener la certeza de poder decirle: eso que usted dice es falso. Pero muchas personas dicen: ¿cuál transparencia? ¿Cuál
cuál elección adecuada. Nos han vendido que fue bonita y que fue adecuada porque los que más bulla hacen estaban contentos por los resultados que tenían y entonces nos vendieron la idea de que fue una elección transparente y adecuada. No lo digo como un pensamiento mío, Sí. pero cuando usted escucha a alguien decir eso y usted no tiene un argumento sólido para decirle, señor, no diga tonterías, ahí es donde nos da tristeza, porque cualquier especulación que usted pueda dar podría tener base, podría tener fundamento. ¿Por qué? Por la falta de respeto a todos los procesos. Mire, ¿qué soñaría yo como ciudadano de este país maravilloso que solo necesita una mejor administración? Que tengamos un Consejo Nacional Electoral que sea totalmente independiente. Sí. Yo soñaría que los consejeros que integren este tribunal fueran vitalicios y que sean sustituidos a lo largo de la vida cuando vayan falleciendo, porque tenemos certeza de que son personas íntegras y que nos van a garantizar elementos electorales de primera categoría en todos los niveles, y que ese instrumento electoral que tengamos se encargue de decirle a un colegio de arquitectos, mire señor, nosotros somos expertos en elecciones, aquí están nuestros servicios, nosotros le vamos a manejar las elecciones para que tengan transparencia absoluta y no se malmaten ustedes como colegio. Lo mismo a los abogados, lo mismo a los médicos, el proceso electoral interno. Quisiera yo que pudieran llevarme hasta la elección del presidente de la clase en las escuelas para ir educando a nuestros niños en lo que es el reciclado, ¿verdad? Sí. La participación en los procesos electorales, la representatividad, y que tengamos todo un sistema que nos eduque cívicamente y que nos enseñe el valor profundo que en realidad tienen las elecciones, que lamentablemente lo hemos perdido por todas las cosas que hemos estado platicando. Sí. Imagínese que usted toca el tema de las escuelas, por ejemplo, vaya. Sabemos que son como 13,000 o 15,000 centros de votación. Sí. Sabemos, ya se sabe cuáles son las escuelas, porque no se trabaja en los 4 años en la conectividad de estas escuelas. O sea, dejamos hasta última hora, ahí van a andar poniendo antenas a la carrera y las quitan, de ya dejarlas, que las dejen. Si escuela conectada, ya se deja con la conectividad. O sea, el problema es que hemos trabajado de manera desordenada en la materia electoral. Sí, y sabe que más también, que nos olvidamos que la gobernanza pasa por un montón de instancias, Emma. Yo no me explico cómo es posible que estemos montando sistemas de transmisión, antenas, situaciones electorales cada vez que viene una elección. Exactamente. ¿Por qué no involucramos a las alcaldías? ¿Por qué las alcaldías no ponen su granito de arena manejando sistemas de transmisión? Repito, con todas las de ley, transparentes y todo. Mire, tenemos a Conatel, abogado, tenemos a Conatel, tenemos a Ondutel. O sea, claro, tenemos todo. Por eso le digo, no, toda la carga queda en el Consejo Electoral, toda la carga queda en 3 personas, y esa interacción con otros órganos de gobierno que tendrían que cooperar, pareciera que no existen. Entonces, ahí es donde le digo, dicen, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero cuando uno ve todas esas no, cosas... pero estos sí saben lo que están haciendo. Sí, precisamente. Hay que perdonarlos porque saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que hay que hacer, ahí tendría que hacer castigarlo porque saben lo que están haciendo. Porque volvemos al mismo punto. Si no hay un castigo a las personas que cometieron delitos electorales infraganti, sí. Óigame, ¿cuál es el mensaje que está dando para las elecciones generales? Sí, este es el tema. Mire, todo se perdió lo infraganti, se perdió lo que es a tiempo específico, se perdió lo que es una fecha cierta, todo absolutamente parece haberse perdido. Entonces, vamos al punto. Yo creo que la reflexión que tenemos que tener profundamente, y vuelvo a repetir, y que no se me malentienda, no es plegarme a nadie ni a nada. El Consejo Nacional Electoral necesita nuestro apoyo, no nuestros ataques.
los consejeros, más allá que me caigan bien o me caigan mal, cualquiera que sea de ellos, necesitan nuestro apoyo también como ciudadanos, porque son los encargados del proceso electoral. No perdamos de vista que muchas de las cosas que podamos criticar de lo que ha estado pasando deriva de todo lo que hemos hablado de él. Yo no me quiero ni imaginar las presiones a lo que esas 3 personas han estado sometidas, más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, estén siguiendo órdenes o no estén siguiendo órdenes. El punto es que toda esa dinámica tiene que desaparecer mucho más, porque obviamente la presión sobre el proceso electoral, la presión sobre que haya transparencia, la presión porque se hagan las cosas cada vez mejor, es cada vez más grande. Entonces está garantizado que si no hay un cambio de manejo en este tipo de cosas, lo que estamos enfilándonos es a un conflicto de carácter gravísimo, que si lo logramos salvar, repito, en este proceso electoral, póngale la firma que en el siguiente vamos a entrar en un proceso aún peor que el que estamos viviendo actualmente. Y eso realmente sería grave para el país. El tiempo se nos ha agotado, abogado. Quisiera agradecerle habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Y yo creo que también a estos informes deberían de asistir todos los 3 consejeros, porque solamente ha estado asistiendo la consejera presidenta Cosette López. Sí, volvemos al punto. Esa discrecionalidad que se deja ver de si decido ir, no voy, y si decido no ir, no voy. El suplente también decide no, yo tampoco voy. Señores, por el amor de Dios, y no es una crítica personalidad, es una responsabilidad, es un cargo sobre algo tan sencillo como manejar las elecciones de un país. Nada más que eso es. Entonces, ¿cómo puede haber discrecionalidad de no involucrarse hasta en el último proceso, sea de denuncia, sea de manejo, sea de presupuesto, sea de licitaciones, lo que sea? Si usted es consejero y suplente, usted tiene que estar involucrado porque es su obligación directa, punto. Entonces, esa discrecionalidad tiene que desaparecer. ¿Y cómo va a desaparecer si la independencia es la primera que desapareció? Sí. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. Y para cerrar este programa de Diálogo de Impacto, vamos a ver las declaraciones que justamente daba la consejera presidenta, Cosette López, que fue la única que ha asistido a la presentación de estos informes de observatorios electorales, porque es bien importante también que ellos vean esa percepción que existe. Los invito a que continúen con la programación de BTV. Ya está Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras, gracias al abogado Germán Licelar, y los dejamos con estas declaraciones de la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López. Veamos. Estamos avanzando bastante. El día de hoy están partiendo la gira de cartografía que va a verificar lo de los centros de votación, con base en lo cual podremos ver las condiciones, qué es lo que está disponible, qué es lo que no, si necesitamos ampliar la cantidad de centros de votación o juntas receptoras de votos y demás cosas. Pronto va a partir también la gira relacionada con las denuncias en temas de censo, que recordemos que es un tema importante en esta etapa. Para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, escrutinio general, divulgación y además un tema de hardware, sobre el cual existen 2 ofertas, pues tenemos como fecha máxima el 30 de este mes. El día de mañana vamos a dar inicio a las pruebas técnicas y vamos a tener 2 días de estas pruebas técnicas que son bastante importantes para poder apreciar cuáles son las pericias y cuáles son, de la manera en que se desenvolvería básicamente la solución a nivel de tecnología.